El Centro de Capacitación Personal y Profesional para Maestros de la ciudad de Cuautla, Morelos, agradece su confianza, les da la más cordial bienvenida a todos ustedes, maestros y maestras. Se encuentran participando en algunas de las promociones convocadas por la UCICAM. El día de hoy vamos a trabajar con la información relacionada con el artículo 3º constitucional. Es importante tomar en cuenta las reformas que se hacen a este artículo 3º en el año 2019. El Congreso de la Unión modificó el 15 de mayo del 2019 los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Cámara de Senadores consideró esta nueva reforma educativa como un hecho histórico, pues restituye el espíritu social y humanista del derecho a la educación. Esta reforma educativa da paso a lo que es la nueva escuela mexicana. Por ello, se tuvieron que hacer cambios en cuanto a la parte legislativa, laboral, administrativa y pedagógica. Por eso, estos cambios que se hacen a la Constitución para dar paso a la nueva escuela mexicana están plasmados en el artículo 3º. En el párrafo primero, reformado el 15 de mayo del 2019, nos señala: toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estado, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción 10 del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Esto nos marca este párrafo primero del artículo 3º. Vamos a desmenuzar cada una de estas frases que aparecen aquí para que quede más claro todo lo que nos menciona. Toda persona tiene derecho a la educación. Esto es algo prioritario. Desde que los niños y las niñas pueden ir a la escuela a partir de los 40 días a tomar la educación inicial, ya tienen este derecho a la educación. Las personas adultas, los adultos mayores, también tienen este derecho a la educación. Por eso nos lo señala en la ley. Toda persona que quiera ingresar a una escuela tiene ese derecho. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Es responsabilidad del Estado impartir y garantizar esta educación obligatoria para todos. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción 10 del presente artículo. Para que nos quede más claro lo que nos marca este párrafo primero, vamos a observar esta tablita que tenemos aquí. Anteriormente, la educación básica solo estaba conformada por preescolar, primaria y secundaria. Con esta reforma, en el 2019, se incluye la educación inicial como parte de la educación básica. Además de esto, ya se considera educación obligatoria los
los 4 niveles de educación básica, la educación media superior y la educación superior. Pero para que se cumpla esta obligatoriedad de la educación superior, debemos remitirnos a la fracción 10 de este artículo 3º. Vamos a ver entonces qué nos dice esta fracción 10. La fracción 10 nos señala: la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Recordemos que Estado es la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios. A eso lo consideramos como Estado. Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. Esta fracción 10 entonces nos dice: la educación superior será obligatoria en caso de que las personas, los aspirantes, cumplan con los requisitos que se establecen en las universidades o en todas las escuelas de educación superior. Identifiquemos un requisito muy importante, pues es el pasar el examen de ingreso. Entonces, de esta forma es como esta fracción 10 nos especifica la obligatoriedad de la educación superior. Y quedamos nuevamente en este cuadrito, podemos observar educación básica. Es la educación inicial, la educación preescolar, la educación primaria y la educación secundaria. Educación obligatoria, los 4 niveles de educación básica, así como la educación media superior y la educación superior para las personas que cumplan con los requisitos. Así es como queda la información que aparece en este artículo 3º. Ahora bien, también nos señala que la educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Como maestras y maestros sabemos de la importancia de que el niño vaya a la escuela desde etapas tempranas, en este caso, desde la educación inicial. Sin embargo, también sabemos que las madres y los padres de familia en ocasiones se niegan a llevar a sus niños a estas instancias. Por lo tanto, es parte de la responsabilidad del Estado hacer conciencia sobre la importancia de esta educación inicial. Pero nosotros también, como maestras y maestros, podemos hacer esta conciencia en nuestras escuelas con los padres de familia que lleven a sus niños pequeños a la educación inicial o a preescolar, porque también es bien sabido que muchos padres de familia solo llevan a los niños en 3er grado de preescolar. Y 1º y 2º grado también son importantes para facilitar lo que será su ingreso a la educación primaria. Entonces, la educación inicial ya es un derecho de los niños. Ahora corresponde al Estado y a nosotros también, maestras y maestros, hacer conciencia sobre la importancia de llevar a los niños a un CENDI, a una guardería, a una estancia infantil y, por supuesto, llevarlos también a la educación preescolar para favorecer lo que será su aprendizaje futuro. El párrafo 2º se adiciona a este artículo 3º. En él se menciona que corresponde al Estado la rectoría de la educación. La impartida por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Y para comprender un poco mejor estos conceptos, nos vamos a remitir al artículo número 7 de la Ley General de Educación. Aquí nos plantea de forma más precisa a qué se refiere cada uno de estos conceptos.
La educación entonces es obligatoria porque se obliga a su cumplimiento o ejecución. El Estado está obligado a impartir esta educación obligatoria para todos. ¿Por qué decimos que es universal? Bueno, pues porque al ser un derecho humano, corresponde a todas las personas por igual. Cualquier persona que quiera acceder a una escuela tiene este derecho. No importa de dónde proceda, se le debe dar esta educación obligatoria, porque es parte de la universalidad. Es inclusiva, eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así como las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras para el aprendizaje y la participación. Cualquier persona tiene derecho a ingresar a una escuela, sin importar su edad, su condición, su sexo y nada que pueda discriminar en ningún momento a ninguna persona. Además de esto, nos dice la educación es pública. Es pública al ser impartida y administrada por el Estado. Y al ser impartida y administrada por el Estado, pues obviamente también será gratuita. Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio en la educación. Y finalmente, es laica porque se mantiene por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Así nos queda un poco más clara esta conceptualización. El párrafo tercero es derogado. Anteriormente se hablaba de la calidad en la educación, un término que fue muy cuestionado y que se elimina en esta reforma del 2019. En este párrafo tercero se decía, el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Aquí entonces se enfatizaba mucho la palabra calidad, una palabra que queda fuera de este artículo tercero. Ya no aparece y además también en este párrafo tercero se hablaba que los docentes debían garantizar el máximo logro del aprendizaje de los educandos. Esto, obviamente, al hacerse esta reforma en el 2019, queda derogado. Ya no vamos a encontrar la palabra calidad en este artículo tercero. El párrafo cuarto también sufre una reforma este 15 de mayo del 2019. Este párrafo cuarto nos dice, la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a ver a qué se refiere cada uno de los enunciados que aparecen en este párrafo. La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Dejemos claro a qué se refiere este respeto irrestricto. El respeto irrestricto es aquel que se da sin condiciones. Por ningún motivo yo puedo condicionar el respeto a ningún niño
a ninguna persona con quien yo me relacione. Hablando específicamente, debo respetar también de forma ilimitada y sin condiciones a los padres de familia, a mis autoridades, a mis compañeros docentes y, por supuesto, a mis niños y a mis niñas con quienes trabajo en mi aula. Entonces, este respeto irrestricto no lo marca este párrafo cuarto. Nos habla también de este enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva se refiere a el acceso al mismo trato y a las mismas oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Nuevamente aquí debo dar el mismo trato a mis alumnos y a mis alumnas, el mismo trato a las madres y a los padres. Y por supuesto, a mis compañeras y compañeros docentes y a mis autoridades, porque de alguna manera debo favorecer este enfoque de derechos humanos y proporcionar las mismas oportunidades para todos. Aprenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Recordemos que la nueva escuela mexicana nos plantea una educación integral, una educación para toda la vida. Y por ello hay que fomentar en nuestras niñas y en nuestros niños el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad, en la independencia y en la justicia. Se promoverá también la honestidad, los valores y la mejora continua en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo esto que aparece en esta información que tenemos aquí, la vamos a encontrar resumida en los principios en que se fundamenta la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana tiene 8 principios básicos: fomento de la identidad con México, responsabilidad ciudadana, honestidad, participación en la transformación de la sociedad. Además, nos habla del respeto de la dignidad humana, de la promoción de la interculturalidad, de la promoción de la cultura de paz y del respeto por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Si nos damos cuenta, todo lo que nos marca el artículo 3º ya lo encontramos dentro de la nueva escuela mexicana, porque de alguna manera este artículo 3º se reforma precisamente para dar paso a este nuevo modelo educativo. El párrafo 5º, que se adiciona también, nos dice: el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Interés superior. El interés superior es tomar en cuenta las necesidades de las niñas y los niños. Para que quede más claro este concepto, nos remitimos al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el 2011 se incorpora este principio de interés superior de la niñez. Y aquí se especifica que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. No hay nada por encima de este interés superior de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. El párrafo sexto también se adiciona a este artículo tercero. Aquí se dignifica o se busca la dignificación magisterial. Las maestras y los maestros son reconocidos como agentes fundamentales del proceso educativo y por lo tanto se reconoce su contribución a la transformación social. Las maestras y los maestros tendrán derecho a acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización, retroalimentado por evaluaciones diagnósticas para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. Se reconoce entonces a las maestras y los maestros como transformadores de la sociedad y como agentes fundamentales del proceso educativo. Recordemos que la nueva escuela mexicana, al hablar de dignidad, también nos habla de la dignidad que debe tener el maestro, del respeto que se le debe dar y del reconocimiento y la valoración del trabajo que desempeña como un transformador social. Párrafo séptimo también se adiciona. La ley establecerá las disposiciones del sistema para la carrera de las maestras y los maestros en sus funciones docentes, directivas o de supervisión. Corresponderá a la Federación su rectoría y en coordinación con las entidades federativas su implementación, conforme a los criterios de la educación. Este sistema para la carrera de las maestras y los maestros viene a sustituir lo que en algún momento fue la evaluación de desempeño. Esta evaluación de desempeño se establecía bajo la norma de que quien no pasara esas evaluaciones, pues sería retirado de su función docente. Obviamente esto cambia con la implementación de este sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Con ello se busca que los maestros y las maestras tengan este reconocimiento y puedan incrementar a través de las promociones puedan incrementar parte de su sueldo. A través de la promoción horizontal, también se busca que las maestras y los maestros puedan tener un ascenso a directivos, supervisores, jefes de sector, algo que en otros momentos era controlado por otras instancias. Este sistema para la carrera de las maestras y los maestros se implementa con la nueva escuela mexicana y es manejado por la UCICAM a nivel federal, pero también en cada estado hay especificaciones para las convocatorias y para los diferentes procesos. Y por supuesto, la parte que tiene que ver con los presupuestos también se manejan de forma diferente en cada estado. Este artículo tercero, en este párrafo séptimo, se reforma precisamente en cuestión laboral para garantizar y darle esta dignidad a todas las maestras y los maestros de nuestro país. El párrafo octavo también se adiciona y aquí nos marca que la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Aquí, como podemos identificar,
todas estas promociones que se llevan a cabo para favorecer a las maestras y a los maestros tienen esta situación que nos marca aquí. ¿Qué se valora en esas promociones? Pues se valora el examen, los conocimientos, las aptitudes, la experiencia. Por eso se toman en cuenta los cursos de capacitación que toman los maestros y las maestras. Por eso se toma en cuenta la antigüedad en el servicio y, por supuesto, el puntaje que cada maestra y maestro tiene al presentar su evaluación. Esto está aquí dentro de este párrafo octavo. Los nombramientos derivados de estos procesos solo se otorgarán en términos de dicha ley. Este párrafo octavo se reforma en este enunciado. ¿Por qué? Pues porque anteriormente las plazas eran otorgadas por herencia o eran otorgadas por algunas autoridades sin que las personas cumplieran con lo establecido. Entonces, ahora se busca que todos esos procesos sean de selección. Por eso es que aparecen estas listas ordenadas en donde los primeros lugares son quienes ganan las plazas o quienes ganan las promociones. Eso aparece legislado en este artículo tercero. Lo dispuesto en este párrafo en ningún caso afectará la permanencia de las maestras y los maestros en servicio. Algo fundamental. Aquí, de alguna manera, los compromisos que hay por parte de las autoridades nos señalan que no importa si la maestra o el maestro no queda en los primeros lugares, no va a perder su trabajo. Conserva su trabajo, permanece en el servicio, sin importar el lugar que ocupe, sin importar si ganó o no la promoción. No pierde su plaza, como pasó en la reforma anterior. Párrafo noveno bien se adiciona. El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales, en los términos que disponga la ley. De alguna manera, las escuelas normales son quienes forman a los docentes. Por ello es que se le da tanta importancia a fortalecer a estas instituciones públicas. Todo lo que se haga en esas escuelas normales va a favorecer el trabajo docente y, por supuesto, va a favorecer el bienestar social. Párrafo décimo también se adiciona. Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. Esto es parte también de los compromisos, que en todas las escuelas haya todo lo necesario en infraestructura, en materiales, para que las niñas, los niños, los adolescentes y jóvenes tengan todo lo necesario para esa formación integral. Se está priorizando mucho las comunidades rurales, las zonas marginadas, para poder garantizar esta idoneidad en cada uno de los lugares en donde los niños y las niñas cursan sus niveles de educación. El párrafo décimo primero, nos dice: el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y los objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República Mexicana. El Ejecutivo Federal es quien establece estos principios fundamentales de la educación básica y de la educación obligatoria. A través de este plan de estudio que está llevándose a cabo
este plan de estudio 2022, se establece todo lo que el Ejecutivo Federal ha determinado, con base en las consultas que se han llevado a cabo y, por supuesto, con base en los criterios que marcan esta educación y esta nueva escuela mexicana. A tal efecto, considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos regionales y locales. El gobierno federal obviamente establece lo que busca en cuanto a la educación, pero no lo hace solo. También se vale de la opinión de las diferentes personas involucradas en los procesos de educación. ¿Cómo lo hace? A través de los foros de consulta que se han establecido en los diferentes estados de la República. En estos foros de consulta han participado maestros, directivos, estudiantes, padres de familia y otras personas involucradas en la educación. A través de estos foros se identifica lo que se va a establecer en los planes y programas de estudios. Además, específicamente en este nuevo plan 2022, se busca contextualizar la educación y sobre todo se le da una gran importancia a la comunidad. Se coloca a la comunidad al centro del proceso educativo, sin perder de vista que la prioridad son las niñas, los niños, los adolescentes y jóvenes. Entonces, con base en estas consultas, en esta opinión de las personas que participan en la educación, se va mejorando y de alguna forma reajustando lo que se establecerá en este plan 2022. El párrafo 12º bien se adiciona. Aquí nos marca los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país y las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. Si nos damos cuenta, con todo esto, obviamente se encausa a esta educación integral. La perspectiva de género implica la formación de la nueva personalidad del individuo sobre la base de equidad entre los sexos, buscando alternativas que le permitan acceder de manera igualitaria a los servicios que brinda el sistema educativo, que gradualmente se transforma y sobre todo lo que se busca es acabar con la discriminación. Todo lo anterior lo encontramos plasmado ya en lo que será el Plan 2022. Todos estos cambios se encuentran también dentro de la forma en que se establece este Plan 2022, la forma en que se organiza a través de campos formativos, a través de ejes articuladores y, por supuesto, priorizando la comunidad para contextualizar esta educación integral. La fracción número 1 de este artículo 3 nos dice, garantizada por el artículo 24, la libertad de creencias, dicha educación será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. El artículo 24 de la Constitución, vamos a ver a qué se refiere. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las creencias, devociones o actos del culto respectivo,
siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Por ello, la educación se mantiene laica, ajena a cualquier doctrina religiosa. La fracción 2 de este artículo 3 nos habla del criterio que orientará a la educación. Este criterio se basará en los resultados del progreso científico. Luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Y este criterio está dividido en varios incisos. Vamos a ver a qué se refiere cada uno de ellos. En el inciso A encontramos que será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. En el inciso B nos dice que será nacional, en cuanto, sin hostilidades ni exclusivismos, atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. Este criterio nacional de alguna forma busca que las niñas y los niños aprendan a conocer a su país y las problemáticas que le aquejan, y que de esta forma también se apropien de esa cultura que tenemos como mexicanos. Y esto obviamente contribuya a favorecer este sentido de pertenencia que debe haber en cada uno de nosotros. Inciso C nos habla de que este criterio contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Esta mejor convivencia humana pretende que las niñas y los niños aprendan a relacionarse con su contexto inmediato, pero también que aprendan a ser buenos ciudadanos y de esta manera contribuir a la transformación social. En esta fracción 2 se deroga el inciso D. Aquí nuevamente volvemos a encontrar la palabra calidad y queda derogado este inciso D, en donde se hablaba que el criterio sería de calidad con base en el mejoramiento constante y en el máximo logro académico de los educandos. Nuevamente se elimina de este artículo 3 esta fracción 2 en el inciso D. Ya no aparece la palabra calidad en los documentos a partir del 2019. Podemos encontrar documentos anteriores a esta reforma en donde todavía aparezca esta palabra calidad. O también podemos encontrar documentos internacionales en donde todavía se maneje este concepto. Pero de forma específica, en el artículo 3 desaparece este inciso D. Inciso E nos dice que el criterio de la educación será equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas y combatan las desigualdades socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, en el tránsito y en la permanencia de los servicios educativos. Esta parte de la equidad es algo que ya se venía
abordando desde la reforma anterior en el 2017. Bueno, ahora este artículo tercero en el 2019 enfatiza mucho esta parte equitativa para favorecer y combatir cualquier desigualdad. Favorecer, obviamente, esta cuestión equitativa y combatir todas las desigualdades que existen en nuestro país. Y nos plantea a favorecer esta equidad en las escuelas de educación básica de alta marginación se impulsarán acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, enfatizando el carácter alimentario, que haya alimento para todos estos niños y niñas que se encuentran en zonas de alta marginación, para favorecer la equidad. Asimismo, se respaldará a estudiantes en vulnerabilidad social mediante el establecimiento de políticas incluyentes y transversales. De alguna forma, las becas que se otorgan a los estudiantes de comunidades marginadas, de comunidades indígenas, de personas con discapacidad, son parte de esta parte que busca favorecer la equidad. En educación para personas adultas se aplicarán estrategias que aseguren su derecho a ingresar a las instituciones educativas en sus distintos tipos y modalidades. Recordemos que la educación es para todos. Es una educación obligatoria a la que puede acceder cualquier persona sin importar la edad. Bueno, pues para favorecer esta equidad, pues se busca asegurar el derecho de estas personas adultas para ingresar a cualquier institución educativa sin importar la edad que tengan. Y finalmente, en los pueblos y comunidades indígenas, que como ya sabemos han sido personas vulnerables, alumnos vulnerables, quienes viven en estas comunidades o pueblos indígenas, bueno, pues para ellos se impartirá educación plurilingüe e intercultural, basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural. Se busca conservar estas lenguas indígenas a través de la educación plurilingüe e intercultural. Y obviamente estas acciones favorecen también la equidad en la educación. Inciso F nos dice que el criterio de la educación también será inclusivo, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Sabemos que en nuestras aulas tenemos niños y niñas diversos y esta diversidad es lo que se busca favorecer con este criterio inclusivo. Además nos dice que con base en el principio de accesibilidad se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Este principio de accesibilidad nos señala que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tienen ese derecho de acceder a cualquier institución escolar. Los ajustes razonables los vamos a realizar cuando tengamos en nuestros salones alumnos con alguna discapacidad o con aptitudes sobresalientes también. Y por supuesto se busca bajo todas las circunstancias eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación de los estudiantes en mayor riesgo de vulnerabilidad. Por eso, este criterio nos dice, será inclusivo, porque vamos a identificar las características de cada uno de nuestros alumnos y con base en ellas, atender sus necesidades. Inciso G nos dice que será intercultural, al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades, para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un marco de inclusión social.
Si estamos hablando entonces de inclusión, también la interculturalidad se refiere a esta parte inclusiva. Tenemos que conocer las diferentes culturas que hay, en primer lugar, en nuestra comunidad, en nuestro estado, en nuestro país. Y con base en ese reconocimiento, respetar cada una de estas culturas. De esta manera se busca favorecer esta convivencia armónica, esta cultura de paz. De estas diferencias, obviamente, también tenemos la gran riqueza que hay en nuestro país en cuanto a cultura, costumbres e historia. Inciso H nos dice, el criterio de la educación también será integral. Se educará para toda la vida. Por eso la importancia de la selección de contenidos que se ha hecho para este plan 2022. Se busca que todos esos contenidos sean efectivamente aprendizajes que los niños le encuentren utilidad en su vida. El objetivo de esto es desarrollar en las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar. La educación integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes tiene que tomar en cuenta no solamente los aspectos cognitivos que se tomaban en cuenta anteriormente. Ahora también se incluye en esta educación integral la cuestión física, emocional, cívica, moral y estética. Y lo que se busca efectivamente es eso, que esta educación sea para toda la vida, que sea significativa, pero sobre todo que le brinde bienestar a ese niño, a esa niña, adolescente o joven. Y que ese bienestar se contagie a su familia y por supuesto también sea un bienestar para la comunidad y para la sociedad en general. Inciso I nos habla ya de la excelencia. Ya no aparece la palabra calidad, ahora se transforma por el término excelencia. Y tenemos que entender la excelencia como el mejoramiento integral, constante, que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. Para lograr esta excelencia, los maestros y las maestras no lo podemos hacer solos. Requerimos del apoyo de los padres, de las madres de familia y de la comunidad en general. Lograr este mejoramiento integral y constante es un reto que tenemos y que nos pone la nueva escuela mexicana. La excelencia entonces busca también promover este máximo logro de aprendizaje de las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes. Y para lograrlo, pues requerimos de apoyarnos de los demás. La fracción número 3 se deroga. Ya no aparece en el artículo 3. La fracción 4 retoma que toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Y para entender a qué se refiere esta parte de la educación gratuita, nos vamos a remitir al artículo número 7 de la Ley General de Educación. Porque en este artículo número 7 especifica muy claramente a qué se refiere la educación gratuita. Aquí nos dice que al ser un servicio público garantizado por el Estado, obviamente la educación es gratuita. Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio en la educación. No se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los planteles. No se podrá condicionar tampoco la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos al pago de contraprestación alguna, ni afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato. Algo bien importante que debemos conocer
las donaciones o aportaciones voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestación del servicio educativo. Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, definirán los mecanismos para su regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia. Además, tendrán la facultad de apoyarse en instituciones que se determinen para tal fin. Aquí entonces identificamos que bajo ninguna circunstancia le podemos negar al alumno ni la inscripción, ni el acceso, ni la aplicación de exámenes o la entrega de documentación. De alguna forma, las donaciones o aportaciones voluntarias no se pueden condicionar a ningún servicio. Y entendamos bien, las donaciones o aportaciones voluntarias no son un pago. Por ello, sí están dentro de esta parte de la gratuidad. Esto es algo que podemos dar a conocer a los padres de familia cuando no quieren hacer esas aportaciones, cuando dicen, bueno, ¿por qué tengo que dar una aportación voluntaria si la educación es gratuita? Sí es gratuita porque ellos no pagan el servicio educativo. Ellos no le pagan a los maestros, no le pagan de alguna manera al intendente en las escuelas que tienen esta figura de intendente que recibe el pago por parte de la federación o del estado. Entonces, especificar muy bien a los padres de familia que las aportaciones voluntarias no son un pago. Y el destino que se dé a esas aportaciones, obviamente, va a tener que mostrarse a los padres de familia en qué se ocupó ese dinero, para qué sirvió y, por supuesto, de forma muy transparente. Es que se deben de manejar estos recursos. El artículo 3 de la Constitución Política tiene también otras fracciones. No vamos a detenernos en ellas, solamente vamos a mencionarlas para que ustedes conozcan a qué se refiere el resto del documento. En la fracción número 5 habla de que toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios de la ciencia y la innovación tecnológica. En la fracción número 6 habla de las instituciones particulares que imparten la educación y que tienen este reconocimiento de validez oficial en el país. Esta fracción obviamente tiene sus incisos. En el inciso A se habla de los planes y programas de la educación particular. Además, en el inciso B se habla de la autorización que se debe obtener del poder público. También tenemos la fracción número 7, que habla de la autonomía y gobernabilidad en las instituciones de educación superior. El número 8 habla del Congreso, unifica y coordina la educación del país y que expide las leyes necesarias, fija las aportaciones económicas y señala sanciones aplicables. El número 9, la fracción 9, nos habla de la creación de Mejored. Y obviamente también se incluyen aquí sus incisos A, B, C, D, E, F y G, que hacen referencia a la organización, deberes, obligaciones y sanciones de Mejored. Y la fracción 10, pues, es esta fracción en donde se habla de la obligatoriedad de la educación superior que corresponde al Estado. Bien, maestras y maestros, con esto damos por concluida nuestra sesión de hoy relacionada con el artículo 3. No sin antes observar esta frase que tenemos aquí, donde nos dice, serás capaz de lograr lo que sea si tu entusiasmo no tiene límites. El Centro de Capacitación Personal y Profesional para Maestros de la ciudad de Cuautla, Morelos, les da las gracias. Les invita a continuar con ese entusiasmo en los procesos que se encuentren. No perder esas ganas que tienen para lograr esa meta. Por supuesto, deseamos que cada uno de ustedes alcance ese objetivo, logre su meta
logre esas promociones, logre ese ingreso, esas horas adicionales, porque a partir de ello alcanzarán un mayor bienestar.